salida. Yo puedo resumirlo de esta manera. Tu manera de contarlo me parece fantástica. A veces tengo que recurrir a Matías para, ¿qué dijo acá? ¿Qué quiso decir acá? Y entonces creo que eso es importante. Ese maestro que está enfrente, en este caso sos vos, elegimos Matías y yo de que seas vos, porque es un libro que deberíamos recurrir muchas veces. Y no está bien contado a veces, no tenemos ese buen maestro que nos da el significado de la palabra sánscrita adecuadamente, y entonces incurrimos en la confusión. Y entonces, confusión hay aquí, para Bueno, enseñarnos pero todo eso, a todo, encontrar todo esa... esto que, todo Sí, esto que Matías. plantea Yani, en el marco de lo que es tu Instituto Gita, que queremos saber un poco eso de qué va y un poco todo tu proyecto, digamos, porque, digamos, si bien estás apoyándote en un texto sagrado de la humanidad como el Bhagavad Gita, de la cultura de la India, tu proyecto es mucho más amplio, o sea, va mucho más allá de un mero texto, de una mera enseñanza regional, y por eso la idea del Instituto Gita es esa, es la apoyarse inspirarse en un ideal como la Vedanta, para ver la unidad en la diversidad, es como mucho más amplio, digamos. Sí, sí, ya no. Yo creo, por eso lo honro, que él está haciendo esto porque está haciendo realmente, literalmente, karma yoga. Bueno, esa Está es entregando, otra, o sea, otra de sus premisas, digamos. no lo puedo creer, inspirador, eh, gratitud. Mira, yo os explico rápidamente lo del instituto y por qué estoy haciendo esto. Y yo lo he contado varias veces, pero yo tuve la gran suerte de conocer el Gita, el Bhagavad Gita, que es lo que estamos hablando, con mi abuelo, ya cuando era muy pequeño. Yo tenía 7 8 años, él tenía 80 y pico y estaba estudiando sánscrito, ¿no? Entonces me sentaba en el piano y ya me contaba cosas del Gita, de Sigfrido de Wagner, y eso quedó ahí, ¿no? Entonces hace como unos 20 años, yo creo que coincidió con los atentados de Madrid, no sé si os acordaréis, de los trenes de Atocha. Yo aparte tengo una escuela de negocios y he trabajado mucho musulmanes, ¿no? Entonces, empecé a investigar por qué nos llevamos tan mal entre las religiones, ¿no? Y descubrí a un maravilloso maestro que se llama Sri Ramakrishna, que nos da tiempo hablaremos, y descubrí el Vedanta y entendí que el Vedanta creo que es el único marco filosófico que es capaz de armonizar y respetar todas las religiones del mundo. Y creo que eso es quizás uno de los motivos. Es decir, el Bhagavad Gita es un libro de autoconocimiento, ¿sí? Te permite ayudar realmente a saber quién eres. Es un libro de autotransformación y de liberación, ahora lo veremos. Pero eso a nivel individual, pero yo creo que tiene una faceta, el Vedanta, que es a nivel global, en este mundo global, digital, interreligioso que estamos, creo que tiene un papel muy importante para jugar, que es armonizar todos estos caminos espirituales, ¿no? Y es algo que creo que no lo hemos explorado y esa es una de las misiones del Instituto Vita. Por ejemplo, en el caso de América Latina, yo prefiero llamarle Hispanoamérica, pero bueno, da igual el nombre. Sí que lo podemos ver antes, durante 300 años, más allá de temas políticos. Éramos una unidad en la diversidad, pero creo que esa unidad se ha roto. El catolicismo no ha sabido mantener esa unidad que nos ha cohesionado y creo que debería buscar el marco filosófico del Vedanta para volver a encontrarnos, ¿no? Y eso es un poco la visión del Instituto Gita. Y no quiero criticar en absoluto el catolicismo porque yo sigo siendo católico, no he renegado, y también sigo mucho los principios del Gita como el taoísmo. Pero creo que eso que decías bien, Matías, la unidad en la diversidad, es para este mundo globalizado. ¿Sí? Si me permitís, a mí me gusta empezar siempre las clases con un mantra, las clases, las charlas, con un mantra que para mí es precioso.
Y si me queréis seguir es el Shanti Mantra, el mantra de la paz, y que nos va a desgranar qué es lo que es el Bhagavad Gita. Y no es el Bhagavad Gita. Y dice, Om, llévanos de la ignorancia, perdón, llévanos de la oscuridad al conocimiento. Llévanos de lo irreal a lo real y llévanos de la mortalidad a la inmortalidad. Shanti, Shanti, Shanti. Supongo que muchos os habéis quedado así diciendo que me dice este. Pero eso para mí resume perfectamente lo que es el Bhagavad Gita. Y esto es el Vriyandaka Upanishad, que es anterior al Bhagavad Gita. Y me gustaría dedicar este mantra primero a Gando, que es María Corina Machado. Todos estamos al día de lo que pasa en Venezuela y está demostrando que a través de la IMSA, de la lucha no violenta, va a conseguir la independencia de Venezuela, ¿no? Y luego a un íntimo amigo mío que ha trabajado, hemos trabajado juntos mucho, Palestina, se llama Hassem el Sheikh, y más o menos hablamos cada 2 o 3 días y realmente lo están pasando muy mal y quería pues que todos dedicásemos este antimantra a todos ellos, ¿no? Bueno, una vez dicho esto, eso es lo que nos va a explicar el Bhagavad Gita. E insisto, cada uno de nosotros tiene que saber aplicarlo, o sea, no tiene mucho sentido leer el libro y no aplicarlo en nuestras vidas, y luego hacer esfuerzos porque eso pueda servir a nivel mundial, ¿no? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Sí, ¿Sigo? sí, yo desde mi forma de sentirlo, hay una transformación en mí y esa semilla que produce este libro sagrado, eh, se ve entonces otra persona, lo dice incluso el Bhagavad, es como que nos vamos copiando, entonces ahí nos vamos haciendo globales también. Es una manera de sembrar, ¿no? De alguna manera es otra forma de sembrar, en ir mostrándonos que sí existen otros caminos y que existen muchos caminos y nos llevan al mismo lugar. Esto de tú eres aquello. No hay diferencia entre vos y yo. Eh, Eso, eso, es eso es simple. la potencia del Vedanta y del Bhagavad Gita. Yo creo que esa es la fortaleza que tiene. Hay un verso del Gita, creo que en el capítulo 4, que dice, cualquier camino que siga el hombre, si es con fe y devoción, yo afirmo su fe, ¿no? Entonces, para mí ese es el ADN del hinduismo, ¿sí? Eh, y luego, y en los Vedas ya estaba, porque decían, la verdad solo una y los sabios la llaman de diferentes formas, ¿no? Y luego tenemos que esperar al siglo XIX, porque yo creo que esa idea está como ahí perdida. Y hay un místico bengalí, que sabéis que yo soy el que sigo, que es Sri Ramakrishna Paramahansa, que experimentó, primero logró unir las miles de sectas que habían dentro del hinduismo, tanto dualistas como no dualistas, y luego experimentó durante, yo creo, casi 10 años con el Islam y el cristianismo, y llegó a la conclusión que todas las religiones no son más que caminos para llegar a Dios y que todas son válidas. Entonces, eso es lo que puede aportar a nivel macro el Vedanta, yo creo, a este mundo globalizado. ¿Sí? Sí, sí. Yo quiero que Matías agregue algo. No, está bien, o sea, ese es el Matías sabe un mensaje, montón. Matías sabe un montón. Lo sé, lo sé, lo sé. Y si Sí. digo alguna el tontería, que mensaje, me lo diga. No, no, no. Y cuando se queda así de callado me da miedo, por eso. está bien, porque yo creo que es una hermosa propuesta, es algo que se necesita, digamos, hoy. Lo que está pasando en el mundo hoy es un caos que realmente trae mucho dolor, mucha incertidumbre. Y estos paradigmas de la Vedanta, por ejemplo, ¿no? Tan maravillosos, tan importantes. Ramakrishna sí, es como la última muestra, ¿no? Muy amable, de que estos ideales funcionan, de que se pueden encarnar y pueden funcionar. Eh, Ramakrishna fue realmente la escuela y todo el linaje de Ramakrishna es impecable, es maravilloso. El trabajo que hizo Vivekananda es glorioso.
realmente, y yo creo que esa es una aposta que quizá ahora está perdida, o que, por ejemplo, acá en Occidente no existe, o se ha perdido, o se ha cortado. Quizá habría que recuperarla, y por eso este proyecto que vos Estamos aquí. tenés, Pedro, claro, el proyecto que vos tenés yo creería que es esa un poco la intención, recuperar ese hilo de Ariadna, que nos va a sacar del laberinto, ¿no? Es muy simbólico, y en parte esto con el Bhagavad Gita es recuperar la ciudad de Hastinapura, ¿no? La reconquista de la ciudad de Hastinapura, que es la ciudad de la sabiduría. Ese es el símbolo del Bhagavad Gita, o sea, las fuerzas del bien, que son la familia de los Pandavas tratando de derrotar a los Kauravas para recuperar ese reino, el reino perdido. Y está muy bueno todo. Me gustaría más saber sobre tu Instituto Gita. ¿Qué enseñan ahí? ¿Cuáles son los propósitos? Bueno, básicamente es dar a conocer en la rusofonía los principios de la Bhagavad Gita y del Vedanta, la obra de Ramakrishna y la obra de Vivekananda. Sí, ese es el objetivo principal, con una visión muy clara, conseguir un espacio ahimsa en Hispanoamérica, que cada uno mantenga sus creencias. Uno puede ser ateo, uno agnóstico. Bueno, los ateos siempre tengo mis dudas, bastante, pero esa filosofía, ese marco filosófico, espiritual, religioso, como quieras llamarlo, del Vedanta, es lo que nos puede unir. Y ese es un poco el objetivo, dar a conocer eso, porque estoy convencido que esa unidad en la diversidad la hemos perdido. Y además, desde un punto, yo ahora me cambio el sombrero y me pongo como la experiencia de 30 años de dirigir una escuela de negocios, ¿no? O sea, no somos nada en el mundo, ni Hispana, Latinoamérica, ni España, somos residuales. Claro que era fuera del mundo, ya no es más. Entonces, ese mundo está dominado por Estados Unidos e India, dos democracias, y Rusia y China, dos estados dictatoriales, ¿no? Entonces, hay un bloque ahí que podría ser Hispanoamérica. Yo creo que habría que ampliar el concepto a Iberoamérica también, porque no hay que olvidarse de los hermanos portugueses, brasileños, y ser una potencia actual en el mundo, y que podamos, aportar todos estos años que hemos tenido experiencia, ¿no? Y ese ejemplo lo vemos en África. África se está uniendo, los 54 países africanos se están uniendo mucho más rápido que nosotros. Y es lo que hay que ver. Entonces, esa es la misión del Instituto Gita. Es la unión. Y quiero decir, o sea, el instituto ofrece una línea, un linaje, un programa de estudios, un discipulado, de alguna manera, y con una disciplina práctica, digamos, prácticas espirituales, como tipo escuela. Bueno, te explico. Yo esto lo he aplicado a la experiencia de unos 30 años haciendo educación online, que es la escuela de negocios que tengo, ¿no? Entonces, lo primero que hice es traducir todos los materiales, porque quería que fuesen controlados de alguna manera, saber lo que estábamos ofreciendo. Y he traducido dos versiones del Gita, una es la de Gandhi, que es el motivo de esta charla, que aquí tenéis el libro, y la otra es de Swami Vivekananda, que es una versión muy llana y muy compleja. Y luego he traducido toda la obra de Vivekananda, que realmente eso no te permite profundizar sobre todo en partes de Jnana Yoga, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos. Tenemos los materiales que son propios, sabemos lo que hay, y tenemos un conocimiento, pero siempre lo decimos, nosotros podemos llegar hasta donde podemos llegar. No podemos explicar la realización. No sé si me explico. Ese ver a Dios que habla Ramakrishna no se puede explicar con la formación tradicional. Ahí sí que tiene que entrar, yo creo, la figura de un gurú. Pero hasta ahí creo que se puede. Entonces, el linaje que seguimos, ya te lo habíamos comentado alguna vez, pero básicamente yo sigo el de Ramakrishna, evidentemente el de Krishna y Vyasa, pero luego de Ramakrishna y Vivekananda. Además, fijaros, yo os he traído unas fotos, si me permitís, pues los que no saben, los que no nos... Este es el que estamos hablando, Sri Ramakrishna Paramahansa. Y muchos hinduistas, bueno, ¿qué nos aportó Ramakrishna Paramahansa?
Nos aportó muchísimas cosas y creo que aún no sabemos todo lo que aportó. Yo me acuerdo que a Vivekananda, que era su discípulo, le preguntaron una vez por qué no había escrito ningún libro sobre Ramakrishna y dijo que no estaba seguro de haber entendido todo lo que él había transmitido. Y con lo cual, Vivekananda yo creo que es uno de los grandes genios y filósofos de la humanidad. Pero tuvimos la suerte que durante creo que son 4 o 5 años, un discípulo de Ramakrishna apuntaba exactamente todo lo que estaba Sí, diciendo. Y eso conforma ese maravilloso libro Evangelio. que nosotros lo usamos, el Evangelio, sí que es una, o sea, es como estar con el maestro, porque realmente, Sí. y aparte la mujer o la consorte espiritual de Ramakrishna, Sarada Devi, aprobó esta edición que se hizo del Evangelio, ¿no? Pero lo que os iba en... Bueno, nos estamos yendo un poco de las nubes de lo que era el Bhagavad Gita, pero yo cuando no paro. Pero una cosa, Ramakrishna tuvo dos tutores, dos gurús. La primera fue una mujer de Bailaví Vainasa, creo que se llamaba, y era básicamente no dual, ¿no? Y entonces ella llegó a la conclusión que era una encarnación de Dios, un avatar. Entonces Ramakrishna dijo que eso no podía ser, y se convocó un cónclave de pandits, de sabios, y llegaron a la conclusión que realmente era un gurú que tuvo, que era Totapuri, un absoluto del Jnana Yoga, de la versión no dual, pues también le transmitió lo que él había aprendido 30 años, creo que eran en 6 meses o algo así, ¿no? Entonces, eh, Ramakrishna da muchas charlas, decían que era iletrado, no lo sé, pero en una de ellas estaba y Vivekananda estaba pensando, ¿cómo puede ser esto en una encarnación de Dios? ¿No? Entonces, Ramakrishna lo intuyó, no sé cómo lo hizo, pero paró de repente la conferencia, se levantó y en voz alta dijo, este es la encarnación de Rama, la figura del Mahabharata, ¿no? Pero lo importante es que si uno cree que es una encarnación, y esto cada uno puede pensar lo que quiera, ¿no? Es la única foto que tenemos de la historia de una encarnación. Creo que eso es importante, ¿no? Por eso nosotros seguimos este linaje, que evidentemente no tenemos una conexión física, pero yo creo que sí espiritual. También hay que decir que a la que se encarga de mantener muy vivos y muy puros sus enseñanzas, están en todo el mundo. Perdonad, si me he ido un poco de por las nubes. No, no, no. Por momentos se cortaba y bueno, sí, se entendió. Hay que hacer una pregunta del Bhagavad Gita, de tu traducción, estuve Sí, estudiando un poco, que es muy clara, muy buena, muy pedagógica, Gracias. pero aparte vos en tu obra, que es una obra enorme, monumental, te está dividida como en 3 secciones y Sí. con una cantidad de temas contextuales y filosóficos que ayudan a la comprensión del Bhagavad Gita, ¿no es cierto? Explico. Yo la traduje por dos cosas. Primero, porque en la escuela de negocios que tenemos un doctorado en ética, religiones y negocios y lo hago girar en torno al Vedanta, ¿no? Entonces les hacemos estudiar el parte del Bhagavad Gita. Y las traducciones que había en español a veces, o la que usaba yo de Gandhi, no era muy, divergía un poco con el inglés, ¿no? Para mí, ¿eh? No quiero criticar nada porque no va por ahí. Y entonces, un que nos afectó a todos, es cuando la empecé a traducir. Entonces la traduje y la repartí gratuitamente entre gente y la verdad es que todo el mundo me decía que no entendía nada. Eh, y a mí me sorprendía. Yo siempre tengo una conexión muy, muy directa con el Gita. A mí casi no me ha costado. Me ha costado muchísimo las Yoga Sutras de Patanjali, no conecto, pero sí que he tenido una ajá. entrada directa con el Gita, ¿no? Entonces, bueno, como gente no entendía nada, a escribir la segunda parte del libro, que está dentro del libro, que es todo el background, todo para entender el primero, ¿vale? Y luego el tercero es una licencia que me he permitido, que es una versión poética del Bhagavad Gita, mía, libre, ¿eh? Pero bueno, la Por- estricta es la primera, la de Gandhi.
Porque también sos artista, además. Bueno, cada uno. Yo creo que el problema que. Yo de Krishna por un británico que se llama Arnold Toynbee, no sé si lo conocerás, de los años 50. Que además compré, fíjate, los 21 volúmenes que es la colección en Argentina. La compré porque estaba agotada, ¿no? Y a través de ahí descubrí a Ramakrishna. Y decía más o menos que el problema que teníamos ahora, y hablaba en los años 50 o así, es que estamos demasiado hiperespecializados. Entonces, claro, la hiperespecialización es buena en determinados campos, pero no te deja ver más allá del bosque, ¿no? Entonces yo creo salir más allá de lo que has estudiado y tener una versión mucho más holística. Yo estudié ingeniería, luego hice máster de comercio exterior y ya veis en qué se parece todo esto a lo que estamos hablando. Pero Vivekananda, mi admirado Vivekananda, decía una frase preciosa que decía que la ciencia, el arte y la religión eran diferentes formas de expresar la misma verdad. Entonces, yo creo que, bueno, la parte artística es absolutamente complementaria a la espiritual. Y todos los grandes artistas, Beethoven, Wagner, todos ellos, o sea, yo lo único que es Es instrumento para que dejar salir algo que ya existía, ¿no? Sí, el arte es vida, el arte es luz, el arte, ¿cómo no puede ser parte de la sabiduría? sí, yo creo que dentro de la música mucho más, porque al final de la música son ondas, ¿no? Ahí se Y, acaba de conectar Karen, que hace sí, yoga de la música, así que ¿no? justamente hablar de arte y de yoga de la música es perfecto. Era un gran compositor, había hecho varias canciones, la famosa canción del San Yacine, pero yo creo que hay que tener una visión holística. Y te digo esto porque, claro, esa pregunta que a veces mucha gente te hace que dice, no entiendo el Bhagavad Gita. Entonces, bueno, aquí hay varias cosas, ¿no? Bueno, una lectura podría ser que la humanidad cada vez es más tonta. Eso sería una. Bueno, es un chiste, ¿eh? No me tomes muy en serio. Pero sí que es cierto, es que nosotros estamos O que está distraída. Por ahí la sociedad está ¿Cómo? distraída. ¿Perdón? Que por ahí la sociedad no es que sea tonta, sino que está distraída. Está dispersa, ¿no? Claro, sí. Cuando es un conocimiento finito, de lo que en India le llaman, pero el antiguo de conocimiento, que es el aparavilla, el conocimiento superior de lo infinito, de lo que es, de lo que no es mesurable. Todos estamos acostumbrados a estudiar esas cosas finitas, matemáticas, informática, inglés, todas esas cosas. Entonces, cuando nos enfrentamos a lo luego, también lo, claro, la gente hace de primaria, secundaria, bachillerato, universidad, luego quizás un máster, un doctorado, hace un curso de inglés, de matemática, ni te imaginas la de horas que invierte en su vida para formarse en esa parte, no dedicar tiempo al estudio espiritual. Entonces, el Bhagavad Gita no es un libro de pegar, que lo abran las hoyuelas, los apliquéis y sea capaz de transformar a la gente. Lo tienes que hacer, lo tienes que aplicar en tu vida, en tu casa, ¿no? Es lo importante. Y es quizás la principal dificultad de perder ese miedo a entrar en algo desconocido. ¿Sí? ¿Podés leer lo que dice Ángel ahí? No, solo veo un corazón por ahí. ¿Pueden repetir la última idea, por favor, porque se cortó mucho? Lo último que dijiste se cortó mucho. Lo que Bueno, acabas de no, decir. y os decía que hay dos tipos de conocimiento, ¿no? En los Upanishads. Uno es el conocimiento que estamos a que es para Villa, una ciencia para Villa, y es el que todos estamos acostumbrados y nos han preparado para estudiar esto. El Bhagavad Gita no es esto, es la ciencia infinita.
estamos intentando un estudio diferente y no podemos enfocarlo de la misma manera que estudiamos el teorema de Pitágoras. ¿Me explico? Y luego, lo que hacía que a lo largo de nuestra vida, una de plantear es decir, ¿cuántas horas se dedica a formar el idioma, o sea, y no he dedicado a formar más artísticas? Sí. También hay que decir una cosa, y Cristina lo decía, que bueno, llega un momento en que los libros no sirven para nada, ni iglesias, ni templos, ni nada sirven. Cuando ya se hablar, pero no es para iniciarnos, eso está claro. Es que nada sirve si no se aplica. si queda en el libro, si queda en la maestría. Creo que se cortó esa última parte que vos dijiste, que es como una ciencia infinita, atemporal. Eso es lo que quisiste decir al final, porque eso se volvió a cortar. Sí, o sea, fijaros, en el Gita, si queréis vamos enfocándonos un poco en el Gita, porque si no igual no nos da tiempo, pero sí. El Gita se inicia en dos ejércitos, Matías lo sabe muy bien, que van a entrar, es una guerra civil, en lo que era Bharat, la antigua India, que no solo la India de ahora, era Afganistán, Pakistán, Bangladesh, y entonces dos clanes familiares están a punto de iniciar una guerra civil. Entonces, Arjuna, que es el príncipe en que ha de liderar la batalla, el mejor arquero que había ganado todo, antes de entrar en la batalla, entra en un estado de dudas. O sea, era un guerrero, su obligación era luchar, pero le entra miedo. Y ese es el escenario del Gita. Entonces, hay una guerra que parece ser que estuvo, Kurukshetra está, creo, a 70 kilómetros de Delhi, pero es una guerra interior, como bien habéis dicho por ahí, ¿no? Entonces, Ajá, ese es el escenario. ¿Eh? Yo lo dije, ¿Sí? es una guerra interior. Sí, y eso es como hay que leerlo. Entonces, los problemas que tuvo Arjuna, que son miedo, ignorancia, los podemos tener todos, ahora o en cualquier día de nuestra vida. Y aparte, lo más importante para mí es que el Gita no se dicta en un ashram o en una cueva, ¿no? Se transmite en un punto de máxima tensión, el inicio de una guerra. Y no creo que haya nada más complicado y tenso para alguien que estar en dos ejércitos enfrentados, ¿no? Y esa es otra Y que sea lectura. O tu sea, familia. es un libro. Sí, además, delante habría primos, habría maestros, y claro, y le entran las dudas. Y entonces le dice a Krishna, que luego veremos quién es, y dice, oye, por favor, pon el carro delante de los malos, de los Kauravas, porque quiero ver qué es esto. Y entonces le entra miedo. ¿Sí? Le entra Y miedo y entonces confusión. empieza. Y confusión, sí, sí, todas las dudas. Pero al final no quiere cumplir con su dharma. Dice, no voy a pelear. Mi piel se eriza, mi cabello se eriza, mi piel arde, mis pies se tambalean y todo ¿A esto. qué me estás Y- invitando? ¿Perdón? ¿A qué me estás invitando? ¿A luchar contra mi familia? Claro, claro. Y es entonces, porque eso más o menos es el capítulo 1 y Krishna está calladito, no dice nada, y es en el capítulo 2 cuando Krishna empieza a explicarle el capítulo segundo, que es fundamental, es el eje del Bhagavad Gita, que es el Sankhya Yoga. Yo prefiero llamarlo yoga del conocimiento, porque creo que el Sankhya te lías un poco. Pero bueno, y es ahí donde vemos. Yo os quería comentar una cosa, y además os lo quería poner, creo que os lo comenté, si me perdonáis un segundo. A mí me invitaron de India para leer el Bhagavad Gita en español e inglés, en sánscrito y en español. ¿Sí? Entonces Sí, yo os lo quería poner, a ver si tenemos suerte de oírlo. ¿Se oye? ¿Lo oís? no. Ahora sí. I am in a mission to spread the sacred Bhagavad Gita ¿No se to oye? global languages. Más o menos. Mr. Pedro Bonelli, O me he hecho yo, joining no in me this great mission, and ¿En he took hindú? such a great initiative está explicando un to poco la translate introducción, ¿no? Bhagavad Gita
into Spanish language. And he also given the voice for Bhagavad Gita translation. I request every one of you, please spread Bhagavad Gita Spanish into each and every soul. Thank you, Dr. Basil Srinivas. El mensaje de Gita en cada Srimad Bhagavad Gita en español, presentado por el doctor Basil Srinivas y lo planeó por Pedro Nomel, España. Bhagavad Gita, lo primero, Arjuna Vishada Yoga. Ya lo explicaré. Gita, de acuerdo a Gandhi, traducido al español y recitado por Pedro Nomel. Ya el sánscrito se envió. ¿Oís? Sí. Bueno, son 800 versos. Pero, bueno, yo creía que era mi vida que es el sánscrito, ¿no? En el verso que hemos visto, la primera palabra del Gita es una que se llama Dharmasetra Kurukshetra. Y eso va a ser fundamental. Y es un tema que yo creo que tenemos que hablar un poco. ¿Qué es el Dharma? ¿Sí? ¿Os parece bien? Entonces, yo Perfecto. creo que es uno de los ejes fundamentales. De entrada, el hinduismo, el nombre de hinduismo es un término que se lo inventaron los ingleses. Y deberíamos hablar del Sanatana Dharma, cuya traducción sería la religión eterna. Entonces, eso es importante siempre tenerlo en cuenta. Y si pensamos y decimos, bueno, Vyasa puso la primera palabra Dharma, o la segunda, depende de esto, ¿no? Pero es importantísimo que hablemos un poco. Entonces, bueno, ¿qué pasa aquí? Guerra civil, los malos y los buenos, y es una guerra que nadie puede ganar, ni los buenos ni los malos, y por eso el Dharma, que ahí podríamos interpretarlo como religión, lo correcto, el camino de los principios, está en peligro. ¿Sí? O sea, imaginaros la importancia de la situación o colapsa. Y por eso es tan importante que Arjuna sea capaz de vencer a los malos. ¿De acuerdo? Entonces ahí ya, y ahora entenderemos quién es Krishna. ¿Me vais siguiendo más o menos? Sí. Vale. Entonces ahora entenderemos quién es Krishna, porque ahora en el campo de batalla de Kurukshetra iba guiando los caballos, ¿no? Que representan los 5 sentidos. Pero bueno, si nos vamos al capítulo 14, el cuarto del Gita, que para mí es el más bonito, Krishna nos explica cuál es el origen del yoga y dijo que él se ha cazado el límite de música.